Bueno, lo primero es saber si se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Vamos a estudiar la Biblia. Estamos en Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gabriel llegó desde el versículo 1 al 8 del capítulo 3 y hoy me toca continuar con la lectura y también con la enseñanza. Quizá algunas cosas en sentido general también vamos a ver del capítulo 3, pero relacionados con dos palabras fundamentales. Nos va a llevar un tiempito llegar a dos palabras fundamentales que encontramos en el versículo 16, que es iglesia y verdad. Después vamos a explicar por qué, pero nos va a llevar un tiempito poder llegar a entender qué significan en ese versículo las palabras iglesia y verdad. Vamos a proceder con la lectura entonces, versículo 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 16. Hacía mucho que no leía públicamente una mujer, así que yo le pedí a Nilda si podía leer. Me dice que sí, así que avanzamos con la lectura, Nilda, con voz fuerte. Muy bien, gracias Nilda. Evidentemente que es un pasaje largo, amplio y que da para varias reuniones. Por eso hoy nos vamos a concentrar nada más que en lo que dice el versículo 14 y 15, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El versículo 16, concuerdan la mayoría de los comentaristas, es que se trata de un himno de la iglesia primitiva, pero bueno, no nos va a dar nunca el tiempo para poder verlo. Dice: grande es el misterio de la devoción. Y allí entonces lo que tenemos allí es un tema de espiritualidad trinitaria que no vamos a alcanzar a ver. Dice el 14, esto te escribo. Y justamente es la explicación por lo cual nosotros tenemos instrucciones concisas y breves. Es decir, cuando vimos el domingo pasado, escuchamos la enseñanza acerca de los pastores. Escuchamos que nos decía Gabriel que hay cosas que no figuran en esta lista, como por ejemplo el ejemplo que daba él es, el pastor no debe ser mentiroso, pero que, aquí tenemos una regla de conducta. Nosotros tenemos que, como también figura en el pasaje de hoy los diáconos, voy a hablar un poquito de los dos, nosotros tenemos que tener en claro que lo que aquí da el apóstol Pablo es una lista justamente con las condiciones mínimas, o como si alguien publicara un aviso en el diario. Entonces,
lo que se llama, luego cuando vemos si se cumplen los requisitos, una checklist, que es decir, cuando se van rellenando los cuadraditos que se van cumpliendo cada una de las condiciones que se ponen. Entonces, supónganse, se pone un aviso en el diario y ¿qué se pide? Bueno, se pide determinadas condiciones, determinada edad, determinado estudio, y hay cosas que no se ponen porque se suponen. Es decir, si piden un administrador, no ponen que sea honesto. Ustedes no van a ver un aviso en el diario que diga, necesitamos un administrador honesto. Bueno, se supone que el administrador va a ser una persona honesta. En el caso que hemos visto el domingo pasado, y que por supuesto lo voy a decir muy brevemente, porque ya se ha expuesto, tenemos, por ejemplo, en esa lista que determina el apóstol Pablo, justamente esas características. Entonces, antigüedad dice, no un neófito, perfecto. Familia, casado, hijos en sujeción, perfecto. Certificaciones, apto para enseñar, perfecto. Comportamiento bajo presión, no iracundo, no pendenciero, perfecto. Es decir, se deben ir completando todos esos casilleros que hacen justamente a la persona que va a ser idónea, apta para desarrollar ese oficio, porque aquí está hablando de un oficio, un trabajo de obispo, episcopo o supervisor. Ahora, lo que aquí no se dice, y bueno, también lo decía Gabriel al final del mensaje, es justamente de esa correcta relación de aquel que va a servir en las cosas de Dios, justamente esa relación personal que debe existir con Jesucristo. Y el requisito tanto para los pastores como para los diáconos, que son los ayudantes de los pastores, es que sean convertidos a Cristo. Y usted dice, bueno, ¿cómo me vas a decir algo así? Recordemos que nosotros, digamos, las iglesias de los hermanos, somos un pequeño grupo dentro de lo que es el mundo evangélico. Es decir, para la gente de la calle, ven un cartel que dice Iglesia Evangélica, Iglesia Universal, Iglesia Metodista, Iglesia, bueno, podríamos mencionar 100 títulos distintos, y asocian justamente toda la gama de las iglesias protestantes con los evangélicos y con una forma diferente de culto y diferente de liturgia. Ahora, tenemos que reconocer, lamentablemente, que la mayoría de aquellos que están a cargo de las iglesias o que muchas veces enseñan en las iglesias no son convertidos a Cristo. No son convertidos a Cristo porque han visto el pastorado justamente como una vocación religiosa o como una salida laboral. Ustedes saben que, digamos, en nuestro país hay escuelas donde usted va a estudiar 3 años y le dan el título de bachiller en teología, usted estudia 5 años y le dan el título de licenciado o doctor en teología. Bueno, la mayoría de esas personas que adquieren un título lo hacen como una salida laboral. Y muchos de ellos realmente no creen necesitar justamente de este Salvador tan precioso que se ofrece a la humanidad, que es Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna, para que se produzca el milagro del nuevo nacimiento cuando vamos a Cristo. Y se dan situaciones entonces en que hay personas que no son convertidas a Cristo, que están al frente de iglesias o diáconos, colaboradores que no son convertidos a Cristo, que están interactuando en la iglesia. Y por supuesto, muchas disensiones y muchos problemas provienen de eso, que esta persona, al no haber nacido nunca de nuevo, nunca ha cambiado su mente, nunca ha cambiado su corazón y por lo tanto no puede llevar adelante de ninguna manera la obra de Dios. Entonces es importante recalcar que justamente por lo breve de la carta el apóstol Pablo no menciona este detalle tan fundamental. Todo aquel que quiera servir a Dios debe ser convertido a Cristo. Hay personas que a veces se acercan y dicen, yo me ofrezco, doy una mano. En otras iglesias le dicen, usted
2, 3 reuniones que vienen, usted tiene auto, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a pedir que lleve a que lleve al otro. Y la persona se siente integrada, la persona se siente parte de la iglesia, la persona se siente valiosa. Pero a veces, aunque duela decir, hay que expresar esta verdad. Lo primero que tiene que hacer la persona es comprender esa necesidad espiritual y entonces entregarse a Jesucristo rápidamente para perdón de pecados y vida eterna. Entonces, también en el caso de los diáconos, aquí tenemos aquellas características que van a ser a su vida, pero también lo podemos complementar con lo que dice en Hechos 6:3. Recuerdan ustedes allí que eran esos 7 varones, eran de buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y eran llenos de sabiduría. Por eso, como hemos escuchado también en mensajes anteriores, el Espíritu Santo es aquello que nos lleva a una misma mente, un mismo sentir. Y como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso es importante. Muchos conflictos en las iglesias, como decía Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, dice, algunos de ustedes no conocen a Dios. Dice, si hay tantos problemas, evidentemente que se están metiendo personas con un pensamiento humano, natural, de la sabiduría humana, en una institución como la iglesia, que es de origen divino. Cuando la Biblia nos habla de pastores, ancianos, episcopos, obispos, hemos escuchado, y es claro, no es muy difícil el tema, que se trata de justamente el mismo oficio. Yo quisiera mencionar a la pasada algunos matices. Cuando la Biblia habla de ancianos, normalmente según digamos, la tradición y lo que eran los ancianos de Israel, está hablando de personas de edad que tenían cierto discernimiento y experiencia justamente por la edad y por haber transcurrido tanto tiempo en las cosas de Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, los ancianos tenían una función específica que era la visitación y el examen de las personas. Alguien solicitaba la comunión a la iglesia, bueno, tenía que hablar con el anciano. En el caso de los episcopos, los obispos, supervisores o sobrevedores, es una palabra, nosotros en la iglesia donde estaba yo en Buenos Aires no se usaba ni la palabra anciano ni la palabra pastor. Lo único que se mencionaba era la palabra sobrevedores, que acá no se usa, una palabra rara para nosotros. Pero en el caso de los sobrevedores o supervisores o obispos, lo que se destaca en la Biblia justamente es su función de administración. Es decir, recuerdan ahí en Tito 1:5 dice... Dice, por esta causa te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos como yo te mandé. Eso dice en el 1:5. El 1:7 habla de que el obispo, o sea, ese anciano que se reconocía, que se ponía como obispo, como supervisor de la iglesia, dice, debe ser irreprensible como administrador de Dios. De forma tal que el concepto del sobrevedor o el obispo es de administración. Entonces, por lo que vemos aquí y en otras partes de la Biblia, tenemos que administran, los que están al frente y responsables de la iglesia, administran la comunión, administran la cena del Señor, administran el bautismo, administran la disciplina, administran las finanzas. En el caso de los pastores, según lo encontramos también, esa función allí en 1 Pedro 5:2, es apacentar, alimentar o confortar la grey de Dios. Y lo vamos a enlazar con lo que vamos a ver después en Efesios capítulo 4, y ya vamos a llegar a Iglesia y Verdad, pero estamos viendo justamente el gobierno de la iglesia y estamos viendo la responsabilidad especial que se le ha dado a aquellas personas que están al frente de una iglesia. En el caso de los pastores, pueden ser o no reconocidos en el sentido de que si alguien tiene un don para pastorear, justamente no va a pedir permiso para visitar, para confortar, para alentar,
para alimentar. En el caso de lo que en la Biblia se llama obispos, que no lo usamos por su connotación religiosa, o supervisores o sobrevedores, o como querramos llamarlo, o más comúnmente, para que lo entienda todo el mundo, pastores. Estamos hablando de pastores, no solo en el sentido solamente de alimentar, sino que la función específica es de alguien nombrado, alguien reconocido por la iglesia que tiene autoridad. Es decir, si bien alguien puede pastorear sin ser reconocido, solamente las personas nombradas o reconocidas por la iglesia pueden administrar. Es decir, no puede venir nadie en nombre de la iglesia a disciplinar a otro, a sacar de comunión a otro, o a recibir a otro, o tomar una medida que tenga que ver justamente con la iglesia en su conjunto. Para eso Dios ha designado personas que han sido reconocidas como administradores de Dios. Entonces, estas personas, estos hermanos que tienen esa función, es una función pública y una función reconocida. Quizá pueda haber alguien, un anciano de la iglesia, unos ancianos de la iglesia, acá ninguno somos ancianos, somos todos muy jóvenes, anciano de la iglesia que cumpla esa función, que visite, que hable, pero la función ejecutiva, podemos decirla, corresponde a lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Aquellos que van a administrar justamente los asuntos espirituales y materiales de la iglesia. Seguimos. Arrancamos por el pastor y ya vamos a llegar a la iglesia. El pastor es la persona más sacrificada en la obra. Ahí dice, bueno, no vamos a comparar con aquellos misioneros que ahora están en Kabul, ahí en Afganistán, y que se están jugando la vida. Bueno, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pastor es la persona más sacrificada en la obra. Es la más necesaria y la más sacrificada en la obra. Solamente se dice del pastor que el pastor debe dar su vida por las ovejas. No se dice del evangelista, no se dice del misionero, no se dice de ninguna otra persona. Se dice que el pastor debe entregar su vida a favor de las ovejas. En Hebreos 13:17 dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Dice, los cuales velan por nuestras almas. Velar es permanecer en la noche despierto a una luz, frente a una luz o alumbrados por una luz artificial. Quiere decir que el pastor debe estar atento y vigilante mientras quizá el resto descansamos. Es como la mamá que está allí mirando el bebé que tiene fiebre, que está con tos. Y las mamás de acá, ¿cuántas noches han pasado despiertas, mirando? Y bueno, y quizás dormitaban un poquito y se despertaban cuando sentían que se movía el bebé, porque había que cuidarlo, había que vigilar justamente ese bebé que tenía algún problemita de salud. Bueno, la Biblia dice que los pastores son los encargados de velar, de estar despiertos, de estar atentos. No hay pastor real, por supuesto estamos hablando de pastores sinceros, que no haya pasado una noche de oración por su iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que los pastores cumplen una función realmente destacable y muy importante dentro de la iglesia. Es notable que en Ezequiel capítulo 34 sabemos que ese capítulo es paralelo a Juan capítulo 10. Y allí Jehová se presenta como el pastor de Israel. ¿Cuál es el salmo del pastor? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es? Pero díganme el número, vamos. Bueno. O yo no les entiendo o ya se me fueron con la mente para otro lado. El Salmo 20, el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor. No lo vamos a ver para poder avanzar más rápido, pero dice en el pasaje de Ezequiel capítulo 34, versículo 31, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. En Ezequiel capítulo 34 habla Dios acerca de aquellos pastores malos que se comían las ovejas, y también habla de que llegará el día que separará las ovejas de los cabritos. ¿Les resulta conocido esto? ¿Separar las ovejas de los cabritos?
Mateo capítulo 25. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, en Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por supuesto que lo querían matar. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios que pastoreó a Israel. Era algo que chocaba totalmente contra cualquier idea preconcebida acerca de la persona del Señor Jesús. Por eso es que lo querían matar. Jesús, el buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. De manera que encontramos que esto de ser pastor es una responsabilidad muy grande que conlleva sacrificios, que conlleva también la disposición a sacrificar o a dar tiempo y también esa disposición de conducir, alimentar al rebaño. Y para ello también Dios, como vamos a ver más adelante, ha dotado justamente a estas personas, a estos hermanos, de dones, de características especiales. Por eso ahora pasamos del pastor a la iglesia. La iglesia en la práctica, eclesiología lo hemos visto aquí, digamos, este estudio de la iglesia lo hemos visto en un año, así que, pero en la práctica es un término muy general. Es decir, si yo les pregunto qué es la iglesia, ustedes van a decir, bueno, son los llamados afuera, y podemos estar un rato largo hablando de lo que es la iglesia. Ahora, nos pasa con la iglesia como todo lo que es general. Alguien puede decir, los argentinos son esto, los mendocinos son así, tales personas de tal profesión son así, los políticos son así. Bueno, estamos tirando un concepto que es muy general. Y los argentinos son así, no sé, que podrán tener una cierta característica, pero hay argentinos buenos, malos, muy buenos y muy malos. Es decir, cuando hablamos de la iglesia necesitamos llevar al terreno de lo concreto de qué está hablando el apóstol Pablo. Entonces, cuando dice la iglesia, en realidad tenemos que entender que la iglesia está compuesta, la iglesia exterior, es decir, las personas que se reúnen en un local, en un templo, está compuesta justamente por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos que nunca tuvieron un cambio de corazón, por aquellos que son salvos, pero siguen tolerando y viviendo en ciertos pecados, por personas que son niños espirituales, como también dice la Biblia, porque nunca llegan a madurar en las cosas de Dios. Y es entonces que nosotros tenemos un grupo muy heterogéneo, que por supuesto la iglesia verdadera solamente está compuesta de todos aquellos que, como decíamos, se han convertido a Cristo. No solamente el pastor debe ser convertido a Cristo. No hay miembro de la iglesia, no hay nadie que no llegue al cielo si no es por los méritos de Cristo. Porque dice que solamente entrarán en el cielo aquellos que lleven la imagen de Cristo, aquellos convertidos a Cristo, aquellos que tengan el Espíritu de Cristo. Entonces, la iglesia verdadera está conformada por un grupo de personas que, evidentemente, la Biblia nos dice que han nacido de nuevo. Ahora, la iglesia en Barrio del Hornero, la iglesia en Calle Las Heras, la iglesia en La China, la iglesia donde sea, es un grupo de personas donde, bueno, ya encontramos diversidad de características. Entonces, nosotros tenemos que entender que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿de quién está hablando? Porque una persona que está justamente entrampada en cosas o conflictuada, o una persona que está tolerando ciertos pecados en su vida, no va a ser una persona que va a estar preocupada por sostener, por defender, por combatir, por contender por la verdad de Dios. Es decir, cuando aquí habla de la iglesia, está siendo responsable en primer lugar a determinadas personas. Y la Biblia nos dice que las características exteriores de la iglesia también son las características de sus pastores. O sea que somos responsables, aquellos que alguna vez hemos estado al frente de una iglesia, de justamente las características. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas veces escuchamos? Yo digo,
qué poco conocemos y qué poco conocemos lo básico de la iglesia, lo básico de doctrina de la iglesia. La iglesia no apoya. La iglesia, entonces yo digo, pero ¿qué es la iglesia? ¿Es algo etéreo, es algo sin forma, es algo misterioso? La iglesia no apoya. No. Quizás los miembros de la iglesia no sienten justamente tal tarea o tal otra tarea, o sienten predilección o amor por tal tarea, pero cuando nosotros decimos la iglesia no apoya, la iglesia no hace esto, la iglesia, ¿qué decimos a veces? La iglesia no hace lo otro. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tampoco lo hacemos. Entonces tenemos que llevar al terreno individual aquellas cosas que a veces se dicen, yo nunca digo la iglesia, aquellas cosas que a veces se dicen que hace la iglesia o debería hacer la iglesia. Entonces, si uno nota que hay una falencia, debería comenzar por uno el tratar de corregirla. Yo he escuchado, imagínense, 20 años al frente de la obra aquí, 20 años, personas que me dicen, bueno, porque la iglesia no hace esto, porque la iglesia no reconoce esto, porque la iglesia no hace lo otro. Y es todo tan difuso en lo cual no sé qué pretendemos de las personas somos como somos, que tenemos que entender que todo debe comenzar por la preocupación personal de cubrir aquellas cosas, aquellas falencias que notamos justamente en el ámbito donde nos congregamos. No hay duda que las características exteriores de una iglesia están dadas en sus pastores, en sus líderes. Por eso hay iglesias que se llaman iglesias misioneras, hay iglesias que edifican una escuela, hay iglesias que hacen una tarea entre los niños, hay iglesias que trabajan entre matrimonios, hay iglesias que trabajan entre otro tipo de personas, van a las cárceles. Bueno, hay una orientación de la iglesia hacia esos ministerios. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque Dios ha puesto en esa iglesia pastores que orientan la iglesia hacia esos ministerios y que han convencido a la iglesia de que debe ser responsable de esa tarea y de esos ministerios. Dice en Oseas capítulo 4, versículo 9, y el pueblo será el pueblo como el sacerdote. La Biblia dice que somos muy parecidos a nuestros pastores. Bueno, tal es así, ¿no? De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice en Proverbios 11:14. En síntesis, Dios hace responsables a algunas personas en representación de la iglesia. Carta a las 7 iglesias. ¿Cómo comienzan las cartas a las 7 iglesias? Dígame usted, a ver, ayúdenme. ¿Cómo dice? ¿Escribe a quién? ¿A quién? Vamos. ¿A quién? Uy, no escucho nada. Vamos, ¿a quién? Bien, al mensajero, al ángel o al mensajero. Es decir, se está dando una instrucción para que la comunique la iglesia y se hace responsable a una persona. No es que las iglesias tengan ángeles, allí la traducción más correcta sería al mensajero, el responsable de la iglesia. Escribe al mensajero, hace responsable a una persona. Por eso estos responsables deben conocer y enseñar. Me gusta lo que dice al final del capítulo 10 de Daniel 10:21, dice, lo que está escrito en el libro de la verdad. Si estamos hablando de la verdad de Dios, lo que está escrito en el libro de la verdad deben comunicar a aquellos que son responsables frente a la iglesia. Y por supuesto que no tenemos dudas, se lo dice la Biblia, Dios es un Dios de verdad, dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, dice Moisés. Jesucristo es la verdad y en 14:17 de Juan decimos y vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, en la iglesia tenemos personas que son encargadas justamente de transmitir, de conducir al resto hacia las grandes verdades de Dios. Y tenemos que tener en cuenta entonces que los pastores y maestros de una iglesia
enseñan las verdades del libro de Dios. De manera que con la palabra de Dios, con la oración sincera, pueda llegar el verdadero avivamiento o pueda mantenerse un verdadero avivamiento de la iglesia. Un avivamiento bíblico, bíblico. Se entiende como avivamiento muchas veces que se trae a un buen grupo de música, un predicador, eso lo hacen otras iglesias, y entonces dicen noches de avivamiento, júbilo, alabanza, y bueno, el avivamiento bíblico siempre empieza por llanto. Nunca hay un avivamiento en la Biblia que empiece con alabanza. Siempre empieza por lloro, siempre empieza por quebranto, siempre empieza por confesión, siempre empieza por reconocimiento de las propias culpas y fracasos. Siempre el avivamiento comienza cuando la palabra de Dios nos hace conscientes de nuestra distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y para eso se nos debe enseñar la palabra de Dios. Los pastores y maestros de la iglesia deben sostener la verdad de Dios y capacitar al resto de la iglesia en todo el consejo de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde salen tales maestros? Si no confiamos en las escuelas de teología, porque por ahí sale alguno a predicar que nunca se convirtió, por ahí sale alguno a trabajar en las iglesias que nunca realmente se ha entregado a Cristo. Entonces, ¿de dónde salen los maestros? ¿De dónde salen los maestros? Del Instituto Bíblico, de la escuela de teología, mirando los videos de John MacArthur. ¿De dónde salen los maestros? Bueno, ahora tenemos que ir a Efesios capítulo 4, tengan un poquito de paciencia. Ahí vamos a encontrar varias verdades de Dios. Vamos a tener que ir rapidito, no voy a poder explicar todo ese pasaje, pero allí vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca del plan de Dios para con la iglesia. Entonces, hasta ahora me dicen, pero Alejandro, vos estás diciendo entonces que la verdad la tienen que sostener los pastores y los maestros. ¿Y nosotros qué hacemos acá sentados? Estudiamos la Biblia. ¿Cómo nosotros no estamos incorporados? Bueno, déjenme seguir y avanzar. En el 4.12 de Efesios les voy a contestar el tema. Dice el 4.7 de Efesios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Saltamos al versículo 11, no vemos el 9 y 10, no tengo tiempo de explicarlo, pero algunos interpretan que allí habla del infierno, no tiene nada que ver. Vamos al 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, es un anhelo, está hablando de un anhelo. El versículo 13 es algo que no se va a dar aquí en la tierra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Imagina que con este pasaje tendríamos para una semana, pero vamos a ver algunas cositas. ¿Por qué? Estamos hablando de iglesia, estamos hablando de verdad, estamos hablando de responsables que son encargados de la doctrina, de la enseñanza, y ahora vamos a este pasaje. Bueno, porque el corolario de este pasaje es justamente el apóstol Pablo dice en el 15 que después de lo anterior, que sigamos la verdad en amor, siempre la verdad con amor, ¿no es cierto? Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el versículo 6 se dice 4 veces la palabra todos. Es muy común del apóstol Pablo que él habla de todos y después pasa a cada uno. Es muy, muy bueno, porque si el todos es muy, muy general, todos son así, todos son así, todos son de esta manera. Bueno, ¿y nosotros qué? Y entonces el apóstol Pablo, cuando desarrolla el capítulo de la unidad de la iglesia, los primeros 6 versículos habla de todos.
Y aquí dice, bueno, pero a cada uno de los que componemos la iglesia, dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo explico muy rapidito para que podamos ir a nuestro tema. Aquí lo primero que notamos es que dice el don de Cristo. Quiere decir que no está hablando de lo mismo que en 1 Corintios 12, donde habla de los dones espirituales. La diversidad de dones repartidos por el Espíritu Santo. Acá dice que hay dones de Cristo, es otra cosa. Cuando dice a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, significa que hay una medida justa, ni más ni menos, de gracia de parte de Dios para justamente el ejercicio luego de estos dones. Vamos rapidito. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí la palabra dones nuevamente es, lo tengo anotado porque, dómata, diferente de carismatos de 1 Corintios 12:4. ¿Qué quiere decir? Regalos. Entonces, bueno, a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Voy a explicar el versículo 8 de manera breve, así llegamos al 11. ¿Qué significa esto? Pablo está hablando acerca de los dones que Cristo da a su iglesia. Y entonces él cita el Salmo 68, el versículo 18. Lo interesante es cuando, para entender esto, que significa cautiva la cautividad, que lo cantamos en un himno, pero la mayor parte o muchas personas no saben qué significa, tenemos que comenzar por el versículo 17. Y el versículo 17 dice, el Señor viene de Sinaí a su santuario. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Lo que quiere decir aquí David cuando está escribiendo este salmo, que mientras él está subiendo en caravana a Jerusalén llevando el arca recuperada de los filisteos, él está pensando, él está recordando la caravana de cautivos que salieron de Egipto rumbo al monte de Sión, Por eso habla de subir, Entonces, tenemos allí un David que salta, que danza, pero que a su vez él asocia el hecho de estar subiendo a Jerusalén con el arca, él asocia el hecho de ir al monte de Dios con esta caravana de esclavos en Egipto que ahora van por el desierto subiendo también a la nueva tierra, al Monte Santo. Entonces, esa idea está en la mente de David mientras él lleva justamente el arca, lo que tenemos en 1 Crónicas capítulo 15. Y el apóstol Pablo toma esta idea de David, este concepto tan lindo, donde David dice, los que estaban cautivos en Egipto, ahora van con el Señor a la cabeza, pero ya no cautivos del faraón, sino cautivos de Jehová. Nosotros ahora somos cautivos de un amo benigno, no del faraón que nos golpeaba y que nos mataba de hambre. Somos cautivos de un amo benigno, Jehová, que nos lleva, por eso dice, subimos a lo alto, nos saca de las profundidades de las miserias de Egipto para llevarnos a lo alto de las glorias de Dios. ¿Y qué dice magistralmente toma Pablo este pasaje y dice entonces que Cristo, quien nos libertó del pecado por la obra de la cruz, sacó justamente a aquellos que estaban cautivos por el pecado, por el temor a la muerte, para hacerlos cautivos suyos. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad Cristo. Y entonces Cristo lleva cautiva la cautividad para que ya seamos ahora de Él. Si alguno piensa que se convirtió a Cristo y puede seguir con su vida sin rendir cuentas, tenemos que decirle que
o somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia. No hay un término medio. O seguimos siendo siervos del pecado, esclavos del pecado, o ahora somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo, como se traduce en las Biblias Reina Valera. Quiere decir entonces que, para ir avanzando, dice este texto para argumentar el apóstol Pablo que llevó cautiva la cautividad y dice dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. El Salmo 68 dice tomó dones de los hombres, aquí dice dio dones a los hombres. ¿Por qué ese cambio? Porque el verbo significa tomar para recibir. Es decir, el general romano que iba a la batalla, cuando vencía a sus enemigos, tomaba los presentes y si no se lo daban, se los sacaba. ¿Para qué? Para repartir entre sus soldados. Entonces lo que dice aquí, la idea que expresa Pablo, es que Cristo redime, liberta a un pueblo para que sea justamente un pueblo suyo, y entonces de entre ese pueblo Él toma personas que son regalos para la iglesia. Por eso dice, cita el Salmo 68, 18, y dice entonces, dio dones a los hombres. Si nosotros nos cortamos ahí y decimos, no entiendo nada. Bueno, el 11 es lo que nos explica cuáles son los dones. Es decir, son hombres dones. Es decir, toda juntita la palabra. Hombres dones. Cristo da dones, pero da hombres dones. Él rescata, toma todo su pueblo, todos cautivos, los liberta. Y ahora somos, digamos, esclavos de Cristo por voluntad, porque es maravilloso. Y Cristo dice, bueno, a mi pueblo no solamente lo voy a libertar, sino que le voy a dar hombres dones. Por eso dice el 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está hablando de aquellas personas que han sido dadas a la iglesia. Apóstoles y profetas no están vigentes, fueron parte del comienzo, no vamos a dar la cita porque se fue la hora. Y nos quedamos con los últimos tres, que son evangelistas, pastores y maestros, donde dice este pasaje que Cristo se los entrega a la iglesia. Recuerden, estamos viendo iglesia y verdad. ¿Cómo va a defender la iglesia la verdad de Dios? Bueno, con las personas que Dios le ha dado como regalo a la iglesia para que enseñen la verdad de Dios. Por eso dice el versículo 12 que estos hombres han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ni me acordaba que la Reina Valera dice perfeccionar, porque siempre en mi cabeza yo tengo la traducción más acertada que es equipar. Dice entonces, como debería ser leído, a fin de equipar a los creyentes con la doctrina para edificación y servicio a Dios. Es decir, Cristo regala a la iglesia personas, evangelistas, pastores, maestros, que son aquellos que van a equipar a los creyentes con la doctrina para la edificación, dice, y para el servicio a Dios. Por eso dice, a fin de perfeccionar, de capacitar, de equipar a los santos, a los cristianos, para la obra del ministerio, para que todos hagamos la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo se interpreta esto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Se interpreta en que primeramente hay hombres que han sido dotados, regalados por Dios a la iglesia, que enseñan la verdad de Dios y que capacitan a toda la iglesia, hasta el último de los creyentes, a toda la iglesia. No queda nadie sin capacitar, porque es la responsabilidad justamente de estos hombres y justamente la responsabilidad de la iglesia. Por eso es que dice que deben perfeccionar a los santos, para que los santos, para que la iglesia, para que cada uno de los creyentes haga la obra del ministerio. Son personas designadas para la edificación del cuerpo de Cristo, dice al final del capítulo 12. Quiere decir que la cosa sería más o menos así, iglesia y verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En esta porción
del 3.15 se está hablando de estático. Cuando terminamos el pasaje vamos a ver que hay una verdad dinámica, o sea, no solamente se defiende fríamente la verdad como algo estático, sino también que la verdad se vive. Pero en resumen, Dios ha dotado de cada iglesia verdadera, estamos hablando de una iglesia verdadera, de cada iglesia verdadera, hombres que van a enseñar la verdad, que van a defender la verdad, que por supuesto en primer término van a vivir la verdad. Y esta es una preocupación y un regalo de Dios. Seguimos. Este proceso de maduración, el 13, es para que avancemos en él hasta el día de la perfección. Hasta que todos lleguemos significa el punto final. O sea, es algo en lo cual vamos a avanzar en la vida, pero que no es una realidad hasta que no estemos en la presencia de Dios. ¿Cuál es el punto final al cual debemos avanzar? Dice, la unidad de la fe, que todos creamos lo mismo. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios, que todos podamos contemplarle en perfección, a Cristo. Por eso ahí le falta como un adjetivo que tienen otras versiones, que es el claro conocimiento de Dios, el pleno conocimiento de Dios o el super conocimiento del Hijo de Dios, perdón. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Resumiendo, vamos rapidito. ¿Qué dice aquí? Dice, bueno, miren, la cosa es así. La cabeza que es Cristo es perfecta y está en los cielos. El cuerpo no es perfecto. El cuerpo está creciendo, se está desarrollando, está madurando. Y en esa maduración, en ese crecimiento, justamente es necesario que se enseñe la verdad de Dios. Y maduramos y crecemos a medida que comprendemos y que vivimos la verdad de Dios. Por eso la consecuencia de justamente conocer, crecer y vivir la verdad de Dios es lo que dice en el versículo 14. Evitar vaivenes doctrinales y seguir la verdad en amor. Cuando la Biblia habla de seguir, andar, siempre se habla de conducta. Seguir la verdad en amor. Quiere decir entonces que la iglesia es columna y baluarte de la verdad porque ya está en el diseño de Dios. Cristo ha regalado a la iglesia personas que van a capacitar a cada uno de los creyentes, personas que van a guiar a cada uno de los creyentes, personas que van a conducir a la congregación para que cada vez estemos más cerca de esa meta, justamente que se concretará cuando estemos en la presencia de Dios, que es la madurez, la madurez. Recuerden ustedes, la cabeza es perfecta, el cuerpo es imperfecto. Y ese cuerpo entonces debe ir madurando para que algún día cuando estemos en el cielo, sí, cabeza perfecta, cuerpo perfecto. Entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios es que todos debemos en realidad conocer y vivir la verdad. Pero hay responsabilidades, hay responsabilidades. Por eso aquí así hablamos de la iglesia. Acá cortamos el cada uno, ahora hablamos de la iglesia. La iglesia es responsable de la enseñanza sistemática de la Biblia. Como institución, cada iglesia es responsable de la enseñanza sistemática de la iglesia. Es decir, cada cristiano debe aprender sistemáticamente la iglesia. Cada persona que es añadida por Dios debe aprender sistemáticamente, la Biblia. No puede ser que quizás haya personas que tienen 2 o 3 años reuniéndose en una iglesia y no conocen la doctrina del pecado. No está bien. Es decir, las verdades fundamentales de la iglesia deben ir rotándose anualmente para ser enseñadas. Y uno dice, bueno, pero ya conocemos, hace 20 años que venimos a la iglesia. Ese es el problema. Que tendría que añadirse personas nuevas a las cuales podamos volver a enseñar cada día, cada año, las doctrinas fundamentales de la iglesia. A veces estamos tan convencidos de, bueno, esto ya lo vimos, o esto todo por arriba, cuando realmente conocer la doctrina del pecado nos va a acercar de una manera tan directa a la santidad de Dios, que quizás clamemos, como decía Isaías en el capítulo 6, versículo 5, ¡ay de mí que soy muerto!
Porque siendo de labios inmundos y habitando en un medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Cuando usted expone la doctrina del pecado y de la santidad de Dios, las almas se sienten dolidas, compungidas. Por eso Pedro predicó con toda pasión allí en Pentecostés ese mensaje. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que se quebrantaran las personas? ¿Está mal invitar a las personas a venir a Cristo? ¿Está bien? Miren, el modelo es Hechos capítulo 2. Pedro les sacude con toda la artillería, Pedro lleno del Espíritu Santo habla. ¿Y qué pasa entonces? Dice, ellos compungidos dijeron, varones, ¿qué haremos? Y ahí los condujeron a Cristo. Es decir, hay veces que ponen el carro adelante del caballo. Yo te voy a conducir a Cristo. La persona no entiende nada. Pero vos hacés esto, vos decís esto. Y otros que dicen, no, nunca se le ocurra decirle a una persona que ore pidiéndole a Cristo que entre en su corazón. No, no es así. Hechos 2:37. Compungidos dijeron, varones, ¿qué haremos? Y ellos los condujeron a Cristo. Entonces el efecto de la palabra de Dios es ese. El efecto de la palabra de Dios será compungir nuestros corazones. Si no somos de Cristo, si nunca entendimos realmente la verdad, un día vamos a sentir que tenemos que entregarnos a Cristo. Y si somos de Cristo realmente, vamos a buscar agradarle más. Terminamos. La palabra de Dios no se adapta a la moral de cada tiempo, necesita agregados. La tradición no debe condicionar la interpretación. Hacemos muchas cosas o hacemos algunas cosas, no tanto como los romanistas. Los romanistas ponen la Biblia con otros libros. Quizás algunas cosas las hacemos porque vienen por tradición y no podemos romper esas tradiciones. Bueno, cosas pequeñas estoy hablando, ¿no es cierto? La tradición no debe condicionar la interpretación. La verdad pura y dura debe ser enseñada. Y volvemos a lo mismo. No estamos hablando de frialdad, estamos hablando de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios siempre, siempre conmueve el corazón. Jesucristo les abrió las Escrituras allí a los discípulos de Emaús y su corazón ardía. Su corazón ardía. Estaba escuchando el testimonio alguien leía el testimonio de uno de los grandes reformadores de la iglesia y dice que se convirtió leyendo el Nuevo Testamento griego. Yo no me imagino una manera más rara de convertirse, ¿no es cierto? Algunos nos convertimos en medio de una depresión o de enfermedad o de dolor o de problemas o de lo que sea, pero convertirse a Cristo leyendo el Nuevo Testamento griego realmente es bastante raro para nuestros días, ¿no es cierto? La verdad pura y dura le quebrantó el corazón, hizo una gran obra para Dios. La verdad con la cual se convirtieron los creyentes a los cuales pastoreaba Tito. ¿Qué iglesia era la que pastoreaba, Timoteo? ¿Qué iglesia era la que pastoreaba Timoteo? Díganme. Éfeso. ¿Cómo se convirtieron los efesios? ¿Cómo se convirtieron los efesios? Les voy a leer un solo texto. ¿Cómo se convirtieron los efesios? Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, dice, habló con denuedo. La verdad se manifiesta de manera apasionada. De manera apasionada. Habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Y qué hizo? A ver, díganme qué hizo, por favor. Vamos, ya terminamos. Les prometo que los suelto si me dicen qué hizo. Vamos. ¿Qué dice? Discutía, persuadía, argumentaba. Pero no las discusiones como ahora vemos en la televisión, quién grita más fuerte, quién dice la cosa más injuriosa. No, dice, discutía persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Saben lo que hacía Pablo? Citaba las Escrituras. Se iba a la sinagoga y dice, le daban a leer una porción de la Biblia, invitaba, él se presentaba como judío, le daban a leer una porción de la Biblia y ahí entonces, ¿qué hacía? Él empezaba a citar del Génesis hasta Malaquías todas las escrituras que hablaban del Mesías. Es decir, él discutía, él argumentaba, él persuadía, pero con la Biblia. Pablo argumentaba con las escrituras. Dice, bueno, con ese método, mirá que vas a ir y vas a empezar, vas a decir, bueno, porque en tal lado dice que
Miqueas 5 dice que, bueno, que el Mesías iba a nacer en Belén, en tal lado dice tal cosa. Uno no se imagina que fuera un sistema de evangelización muy eficaz. Ahora, ¿de dónde sale la iglesia de Éfeso? Justamente de una persona que citaba permanentemente las Escrituras para convencer, para persuadir y para que las personas dejaran justamente algo equivocado para abrazar la fe de Cristo. La verdad pura y dura debe ser enseñada. Termino. La verdad debe ser acompañada con el ejemplo. Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dijo Jesús. Jesús nunca atacó la verdad de los fariseos, atacó su proceder. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Tenemos entonces que la verdad debe ser expresada. Por supuesto, como dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Terminamos con lo que le escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Y cómo sigue? Ayúdame usted, vamos. Que no tiene que avergonzarse. ¿Y cómo termina el versículo? Que usa bien. Muy bien. Que eso sea una realidad en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. No, bueno, pasamos acá y tenemos la oración final. Oramos. Nos acercamos, Señor, delante de tu presencia y realmente agradecidos contigo, primeramente por la obra de Jesucristo, por todo lo que has hecho allí en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos también porque reconocemos nuestra condición delante de ti, de pecadores, pero qué bueno es saber, Señor, que hemos sido transformados a través de la sangre de Jesucristo en nuevas criaturas, que realmente han sido limpios nuestros corazones, Señor, y hoy podemos ver con nuestros ojos espirituales la cruz de Cristo, aquel que nos salvó. Te rogamos, Señor, que esto pueda ser una realidad, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Queremos interceder por aquellos que aún no te conocen, para que realmente lo puedan hacer, Señor, y rogarte, Señor, que puedan tomar esta decisión tan importante. Gracias te damos por tu palabra, por todo lo que hemos podido escuchar, Señor, en esta mañana. Gracias te damos porque hemos podido también hacer memoria de la persona de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que como siempre oramos, Señor, tú nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica, Señor, cada uno de tus consejos, Señor, que están en tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellos hermanos que no se han podido acercar hasta tu casa, Señor, para que tú estés con ellos, Señor, y por aquellos también que están pasando necesidades, Señor, para que realmente tú puedas también ayudarles, Señor. Queremos encomendar en tus manos, Señor, a Marcela, Señor, en esta recuperación, en este camino, Señor, de esta enfermedad, Señor, para que realmente tú puedas obrar en su vida, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, sabemos que tú eres el dador de vida y que tienes el poder, Señor, para sacar adelante, Señor, a Marcela. Rogamos, Señor, como siempre oramos, por aquellos familiares que aún no te conocen, Señor, para que esta pueda ser la oportunidad, Señor, de reconocer que tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y que sin ti, Señor, no somos nada. Dejamos todo en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el viernes, reunión femenina y comentaron que se comentó